Nos alegramos nuevamente estar por medio de esta conexión hoy, saludándoles y conectándonos con ustedes. Y de verdad que hoy nos deleitamos, hoy vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Mi esposa de igual manera quiere saludarles. Muy feliz, muy bendecida de estar aquí nuevamente con ustedes. Como dice mi esposo, conectado de esta manera, pero sabemos que en el Espíritu ahí estamos, hermanos. Esperamos de que el estudio que nuestro pastor trae el día de hoy, lo que Dios le ha puesto en su corazón, sea de bendición para ustedes en esta noche. ¿Cuántos aman a Dios hoy en esta hora? A veces no puedo empezar a hablar de Dios sin, como dice la palabra, entrar por tus puertas con acción de gracias y por tus acres con alabanza. Adoremos a Dios por menos de un minuto, pero hágalo de todo corazón. Gracias, Señor amado. Cristo, hoy te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Yo no sé cuántos se sienten amados por Dios, pero yo creo que cuando usted se siente amado por Dios, causa hasta envidia. La gente se preguntará por qué Dios lo ama tanto, por qué Dios ama tanto a esa mujer, por qué Dios ama tanto a ese hombre. Aleluya. Todas las cosas le van bien. La Biblia dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Imagínense el amor que Él tiene por nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. Hoy vamos a hablar de un tema muy poderoso y es un tema que de verdad yo creo que va a cambiar la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de ver las circunstancias en su vida. Y hoy el tema, mi esposa lo va a presentar. ¿Cómo se llama hoy el tema? Rompiendo maldiciones generacionales. Amén. Rompiendo maldiciones generacionales. Hoy hablaremos de este tema, rompiendo, cortando las maldiciones generacionales. Hoy vamos a hablar qué nos dice la palabra de Dios acerca de estas maldiciones generacionales. La pregunta que la gente se hace es, ¿heredamos maldiciones? Hay gente que se ha hecho esta pregunta. ¿Las maldiciones son heredadas por los pecados de nuestros antepasados, nuestros padres? Ha habido mucha controversia en este tema y un poco de confusión, y hoy vamos a ver los dos lados, porque yo creo que es tan importante a medida que usted viene a estos estudios de entender la palabra de Dios. Y en esto algunos opinan que muchos cargan con las maldiciones de sus padres y por lo siguiente necesitan, debido a que cargan con esas maldiciones, necesitan purgar y limpiar, liberarse de esas maldiciones. Algunos le piden al pastor, libéreme, o al ministro, al pastor invitado que llegó esa vez y habló de ese tema. Y hay gente que siente que necesita romper esas maldiciones. Pero hay algo que hoy vamos a hablar acerca de la diferencia de maldiciones y ligaduras, y no maldiciones, ataduras. Y hay maldiciones que sí necesitan romperse. Yo creo que cuando veo las dos opiniones, estaba pensando, mi amor, antes de comenzar el estudio, es que hay gente que, estando en este país, sobre todo en América, aquí en los Estados Unidos, la gente lo ve todo blanco y negro. ¿Cómo explicárselo? Lo ve todo simple, sencillo, no es para tanto. Pero si usted viaja un poco y usted va a las Filipinas, si usted va a África, si usted va a otras naciones,
donde va a Haití, va a República Dominicana y donde usted ve en realidad la influencia satánica, la influencia de demonios, donde hay brujos, donde en Haití se considera la religión número uno es el vudú. Y estamos hablando de cosas, de maldiciones, ya no estamos hablando acerca de un pecado sencillo, de haberme robado una banana, es algo, maldiciones que vienen de generaciones, de los abuelos. Entonces no podemos ignorar, yo creo que hablar de esto, no podemos solamente darle a un lado la razón a alguien que se siente un poco ofendido al decir, oh no, yo no tengo ninguna maldición de mis abuelos, etcétera. Pero cuando hay alguien necesitado que se siente bajo ataduras, que se siente con algo sobrenatural sobre ellos, hay ruina, hay destrucción, todo se rompe, hay enfermedades crónicas que sus hijos y sus nietos y sus abuelos han padecido. Llega un momento que para ellos escuchar este tema es como un tema de yo quiero que hablen de eso porque quiero ser libre. Quiero ser, que todas esas cadenas sean liberadas. Ese versículo poderoso me encanta cuando dice, por esta razón apareció el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, para romper toda obra de Satanás, toda obra del diablo. Amén. Y toda maldición, y toda ligadura, y todo lo que sea. Hoy, a medida que usted está aprendiendo, Dios quiere romper toda cadena. Amén. Y Dios quiere liberarte. Una de las cosas que yo creo, si hay maldición, hay gente que dice, no, bueno, yo no creo en las maldiciones, etcétera. Yo le voy a decir algo, maldición, atadura o ligadura, que hoy vamos a hablar de esas tres diferencias. Yo creo que usted toma la responsabilidad final. Si usted siente que en usted hay maldiciones, usted tiene que tomar el primer paso para que esas maldiciones se rompan. Y si no son maldiciones, y si son ataduras, que vamos a hablar la diferencia entre una maldición y una atadura y ligaduras. Y si usted siente que hay ligaduras en tu vida, de igual manera, usted es responsable. Cada individuo es responsable de ser libre, de tomar esa decisión. El libro de Ezequiel, mi esposa tiene ese versículo poderoso, el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, declara algo acerca de estas maldiciones. Amén. Y la responsabilidad que cada hombre y cada mujer debe tomar al respecto. ¿Qué dice Amén. La palabra de Dios? Leyendo. La palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo que no llevare el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dando a entender, yo creo, que la responsabilidad mayor y la responsabilidad de esto le pertenece a cada persona, a cada individuo. El alma que pecare, esta morirá. Dios está haciendo a cada uno de nosotros responsables. Si tu padre vivió en cierta manera y usted dirá, es que no puedo hacer nada, esas maldiciones ya están en mi familia y yo no puedo hacer nada. Tú puedes hoy, en el nombre de Jesús, ser libre de toda maldición, ser libre de toda atadura, de toda ligadura. Tú puedes romperlo en el nombre de Jesús, porque Dios mismo aclaró que el alma que pecare, dando a entender que es nuestra responsabilidad. No, yo pregunto, ¿qué dice la Biblia acerca de las maldiciones? La Biblia responde en esta manera, habla de las maldiciones generacionales, y el libro de Éxodo habla bien poderosamente acerca de las maldiciones generacionales, cómo Dios visita las generaciones de nuestros antepasados, de mi padre, de mi abuelo, de mi tatarabuelo, y habla acerca de esto. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo 34:7? 34:7 dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. No, que visita significa que Dios juzga. Dios va a lidiar con cada generación. Dice que Él visita las generaciones. Parece injusto que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres. Pareciera injusto. Sin embargo, esto hay que mirarlo de una perspectiva terrenal, en una manera, podemos decirlo, Dios sabe, por ejemplo, Dios sabe que el efecto del pecado se transmite. El pecado es transmitible. Por eso Dios le decía al pueblo de Israel que no imitaras los pecados. A la tierra que fueres,
Dice un dicho: a la tierra que fueres, imita lo que vieres. Y esto es lo que Dios le decía al pueblo de Israel: a la tierra que tú vayas, no seguirás los malos ejemplos, para que ese pecado no se transmita a esa nueva generación. Y es increíble cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, cuando una madre tiene un estilo pecaminoso, cuando una abuela tiene un estilo pecaminoso, sus hijos, sus nietos también son propensos a tener el mismo estilo de vida pecaminoso. Mire las personas, mire el ejemplo. Es por ello yo diría que no es injusto. Yo no sé qué tú opinas, pero yo creo que no es injusto de que Dios castigue el pecado hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabe por qué, mi amor? Porque yo creo que lo que Dios quiere hacer es que Dios quiere eliminar el pecado de las siguientes generaciones. Que los pecados que quedaron en tu abuelo, en tu padre, no sean repetidos en tu generación. La Biblia nos dice específicamente que Dios no responsabiliza a los niños por los pecados de sus padres, según Deuteronomio 24:16, pero lo dice de otra manera. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Cada uno morirá por su pecado. El remedio para las maldiciones generacionales es la salvación por medio de Jesucristo. Amén. Tú puedes romper toda maldición sobre tu vida si fue de tu abuelo, si su abuela estuvo en hechicería, en brujería o etcétera. Tú puedes romper todas maldiciones. Me acuerdo, mi amor, que hace años atrás, estando en las Filipinas, predicando, y yo me acuerdo que yo no fui a predicar, fui a servir al pastor que fui a atender, a cargar sus maletas, y fui con un deseo de servir. Y mira cómo Dios me honró con el privilegio de poder ministrar en 3 diferentes iglesias, y con humildad lo digo. Y me acuerdo que tuve que aprender el lenguaje para conectarme, el tagalo, para conectarme con ellos, y acerca de lo que es la bendición y la maldición. Cuando Jesús hablaba, cuando Dios dice en Deuteronomio: he aquí pongo delante de ti zumpa, que significa en tagalo maldición, o la bendición, bananá balataya, que significa bendición. Y al hablar con ellos me daba cuenta la necesidad de un pueblo que ha vivido por años, generaciones, en maldiciones de brujería, hechicería. Yo sé que este tema seguramente no es un tema muy agradable para muchos, pero hay gente que hoy está atada a cualquier maldición. Y yo creo que el remedio para toda maldición hoy es la salvación, es la sangre de Cristo. Cuando nos convertimos en cristianos, la Biblia declara en 2 de Corintios que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Si usted es un hijo de Dios y es cristiano, dele gracias a Dios que Él ha roto todas maldiciones. Amén. Pero tenga cuidado, porque también existen ataduras y ligaduras que el pecado infiltra en nuestra vida y que puede afectar a nuestros hijos y puede afectar a las siguientes generaciones. ¿Cómo puede un hijo de Dios seguir bajo maldición de Dios? ¿Cómo puedes? Romanos lo declara, 8:1. Dice: ¿cómo puede un hijo de Dios no seguir bajo la maldición? Entonces hay maneras de no vivir bajo ninguna maldición. Y esta es la manera, según el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice esto: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La manera de romper maldiciones es no vivir en la carne. Usted dirá: pastor, yo no vivo en ningún momento ninguna maldición. Y amén a eso. El momento que usted declara no vivir bajo la carne. Si leemos el libro de Gálatas y el fruto de la carne, y habla del fruto del Espíritu, y las obras, y la obra de la carne es esto, y habla después el fruto del Espíritu. Y usted sabe qué es: gritería, etcétera. No vamos a extender en esto, pero es tan importante no vivir en la carne y no darle en ningún momento lugar al diablo. La Biblia dice: resistir al diablo, resistirlo. Yo creo que es una responsabilidad grande de cada cristiano lidiar con la tentación. Yo creo que el siguiente tema que deberíamos hablar es acerca de la tentación, porque todos somos tentados. Aún Jesucristo fue tentado. Yo me pregunto: ¿cómo puede un cristiano, brevemente, porque es una responsabilidad? Todos somos tentados. Amén. ¿Qué responsabilidad tiene un cristiano ante esto? Bueno, yo creo de que todo traerlo cautivo, todo a los pies de Cristo. Todos estamos
estamos expuestos al pecado. Mi esposo me ha contado muchas anécdotas que a él le pasaron durante su juventud y durante su caminar cristiano, pero eso no quiere decir que él se va a quedar ahí, porque él mismo me cuenta un refrán que dice que los gigantes que no pudimos vencer nosotros, esos van a ser los gigantes que van a matar a nuestros hijos. Amén. Eso es duro, hermanos. Mi esposo me ha contado muchas anécdotas que a él le pasaron durante su juventud y durante su caminar cristiano. Mal comportamiento, eso se le llamaría ataduras, le llamaríamos ligaduras, problemas de conducta. Rompámoslo, porque nuestros hijos nos están mirando. Y eso quizá no nos mate a nosotros, pero el día de mañana les va a afectar grandemente a ellos si nosotros no nos arrepentimos. No, vamos a entrar ya en la diferencia de la maldición y acerca de las ataduras, porque yo creo que esto es algo muy poderoso, porque hay cristianos que no saben lidiar con la tentación, caen en pecado, es un pecado pequeño, una mentira blanca, es algo que no va a afectar a nadie, pero al final del día te va a afectar a ti. Amén. Y va a afectar a las siguientes generaciones. Afectará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Mi esposa le encanta esa alabanza que canta de la bendición, ¿cómo se llama? ¿Cómo va? Es de las bendiciones que va de tus hijos y los hijos de tus hijos. Y de igual manera, así como Dios bendice las generaciones, el diablo también está contra esas generaciones, sí. Los hijos de tus hijos. Y él quiere matar, robar y destruir. No, hay algo acerca de las ataduras. Y yo creo que esta es la situación acerca de las maldiciones. Las maldiciones y las ataduras. Yo creo que las ataduras son los malos ejemplos que tú le das a tus hijos se vuelven en pecados, los malos ejemplos se vuelven en ataduras. Si en tu casa hablan malas palabras, si en tu casa maldicen, eso se vuelven ligaduras. Tus hijos van a tener problemas en hablar con palabras sanas. Ellos van a repetir lo que oyen. Recuerde que nuestros hijos no hacen lo que le decimos. Los hijos hacen lo que ellos ven y lo que ellos escuchan. Yo creo que una forma de una atadura espiritual es cuando el creyente sencillamente vive una vida en pecado y sus hijos ven su mal ejemplo. Son una cosa en la iglesia y son otra cosa en la casa. Son una cara tienen en su hogar y otra cara con el vecino. Yo creo que eso se vuelven en ligaduras, en la adicción, los vicios, las ataduras. Dios vino a romper toda cadena y toda obra de Satanás. El creyente debe romper. Es una responsabilidad de todo creyente romper, desligarse, cancelar toda ligadura, toda atadura en el nombre de Jesús. Deuteronomio 24:16 habla de esto, acerca de las ataduras, acerca de romper, de cancelar. Pero cuando una persona le habla negativo a alguien y lo maldice, ¿qué es lo que debe responder un cristiano? En ese instante usted reverse, cancele, amén. Me cubro con la sangre de Cristo. Amén. La Biblia dice en Proverbios, en la vida, en Deuteronomio lo recalca, dice, he puesto delante de ti, en tu boca está la vida y la muerte, la salud, la enfermedad, la pobreza y la riqueza, la escasez o la abundancia. Tú puedes declarar ese día con tu boca, hoy voy a tener un día feliz. Y aunque el mundo se esté cayendo, tu boca tiene poder, amén. Para declarar, tú eres feliz. Aunque amén. Las circunstancias, es increíble, no podemos cambiar lo que sucede, pero sí podemos cambiar la actitud, cómo reaccionamos a lo que sucede. Qué poderoso es, porque alguien dijo por ahí, 99% es lo que te pasa y 1% es la reacción que tú tomas a lo que te sucede. En tu boca hay vida, en tu boca hay salud, en tu boca hay alegría, en tu boca. Eso es importante acerca de cómo lidiar con estas maldiciones. ¿Qué declara Deuteronomio 24:16? Perdón, estaba en Mateo que dice... Sí, Mateo. ¿Mateo? Uh-huh. Mateo 12:36 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. De cada palabra ociosa, qué barbaridad, de cada palabra que tú lo digas solamente por decirlo. Seremos, aún en Apocalipsis después lo declara también, que cada palabra daremos cuenta delante de Dios. Hijo de Dios, cristiano, no te des el lujo de hablar solamente por hablar. En tu boca hay vida y en tu boca hay muerte. En tu boca hay bendición y en tu boca hay maldición. Muchas maldiciones llegan a los cristianos y muchas ataduras y ligaduras llegan en la manera de hablar. Hay algo, las ataduras son patrones, yo creo. Las ligaduras son patrones de conductas, malos ejemplos. Si tú eres un hijo de Dios
Y tú tienes tus hijos, y tú tienes hermanos, tienes gente, eres un líder. Tú tienes que tener un patrón de conducta ejemplar en todo. Porque tú sin querer, tú estás poniendo en ataduras a tus propios hijos. Las generaciones imitan lo que tú haces. Las generaciones, la gente imita lo que hace. El hijo que ve a su padre, un ejemplo acerca de las ligaduras. Si el hijo ve a su padre alcohólico y el hijo practica ese patrón, eso fue copiado, ese hábito fue copiado. Y ese hábito se convierte en una ligadura. Por eso la madre que ora, rompa esas ligaduras, rompa esas ataduras sobre tus hijos. Hay veces que sin querer queriendo, madre, ¿no te has fijado que a veces tu hijo empieza a reaccionar idénticamente que tu padre? O idénticamente que tu abuelo, o idénticamente que su padre. Para mal estoy hablando, si está reaccionando mal. Rompe esas ataduras, esas ligaduras. Si es generoso como su abuelo, si es cariñoso como su padre, bendícelo, amén, con tus labios bendícelo día a día. Pero cualquier cosa que tú veas que no bendice, que no trae bendición a su vida, córtala en el nombre de Jesús. Rompe esos patrones de conducta, eso negativo, eso destructivo, pecaminoso, rómpelo en el nombre de Jesús, porque esas cosas van a producir ligaduras, amén. Un pastor predicaba en una cárcel y estaba enseñando, y en lo que él estaba enseñando en la cárcel le hizo una pregunta a todos los inmates, y la pregunta que le hacía a ellos es: ¿cuántos de ustedes, les hacía la pregunta, cuántos de ustedes tuvieron a sus padres o a sus abuelos en la prisión? Y muchos de ellos decían: pues sí, no, mi papá, mi abuelo estuvo en la prisión. ¿Y cuántos de ustedes, les preguntó, tienen hijos o nietos que se han metido en más de una vez con problemas con la justicia? Y las respuestas de esas preguntas fueron alarmantes, porque cerca del 100% de los presos levantaron las manos con respuesta a ambas preguntas, que tuvieron hijos, tuvieron padres, tuvieron abuelos, porque entendían, yo creo que ellos entendieron que la iniquidad de los padres pasa a la siguiente generación. Pasa a la siguiente generación. Por eso es la necesidad de hoy día de tantas prisiones, porque las generaciones, las maldiciones van destruyendo a la sociedad. Son maldiciones, hay que llamarlo como son, tenemos que romperlas. Y es increíble porque cuando pasan a otra generación son aún más grandes. Pudo ser que una persona entró a la cárcel por un delito menor, pero conforme las generaciones van creciendo, como escuchamos el que decía que su hijo él estuvo 18 años, pero su hijo está por una cadena perpetua. O sea que va creciendo el pecado conforme la generación, si no ha sido cortado, va de aumento. En eso que estabas viendo acerca de las maldiciones de un joven que hoy día es un predicador, hablaba de que él miraba como su padre golpeaba a su madre y él oraba para que Dios interviniera y lo librara de Satanás, pero él después decía, era imposible porque Satanás vivía en mi casa, hablando de su padre, y él se convirtió exactamente en lo que no quería él ser. Se volvió un abusador, un golpeador de mujeres, terminó en la cárcel, y como decía mi esposa, sus hijos terminaron en cadena perpetua, ellos terminaron cumpliendo como 30 años en la prisión. Anyway, damas y caballeros, esto es serio, las ataduras, las ligaduras de maldad tienen que ser rotas sobre los hijos de Dios. Y Dios, Jesucristo, tiene el poder para romper esas ligaduras sobre tus nietos, sobre tus hijos, sobre tus bisnietos. Escúchame, esto es algo delicado, tú puedes romper toda ligadura. Mire lo que dice Lucas 13:16. Me encanta porque es una historia acerca de Jesús, hablando de una mujer que tenía una joroba de hace 18 años. Lucas 13:16. Y dice que él hablando a todos los que estaban allí en la sinagoga, les hizo mención acerca de por qué él vino y apareció para romper y quitar toda ligadura. Lucas 13:16. ¿Qué dice? Sí, Lucas 13:16. Un minutito. Dice: y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Me encanta la manera en el versículo 15 cómo Jesús habla con los religiosos, que siempre los religiosos tienen una opinión acerca de todo. Aún de este estudio alguien puede opinar, no, yo no estoy de acuerdo de esto, etcétera. Y es que ustedes tienen que entender que hay gente que está en ataduras.
Yo sé que yo respeto su punto de vista y usted respeta mi punto de vista, pero ya no es un asunto de su punto de vista, ni el mío, ni mi opinión, su opinión. El punto es de las personas que están atadas. Dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desaten el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada por 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús vino a desatar las ligaduras, las ataduras. Dios va más allá de nuestras opiniones. Dios quiere que podamos creer. Si hay alguien atado en ligaduras, en tu familia, en tu hogar, en tu vecindario, en tu trabajo, ora para que esas ligaduras sean rotas. Y en el amor de Dios, no seamos hipócritas, discutiendo temas y discutiendo puntos de vista cuando hay un mundo atado en ligaduras, donde Dios quiere que como hijos de Dios podamos presentar la verdad y librarlo de esas ataduras, romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Yo creo que debemos que entender, de igual manera este pastor explicaba acerca de las maldiciones, y cuando él estaba hablando de las maldiciones empezó a tocar temas más profundos y dice que empezó a hacer estas preguntas hablando ya de las maldiciones, y le empezó a hacer las preguntas a estas personas. Dice, ¿padece usted de alguna enfermedad hereditaria? Y algunos empezaron a darse cuenta que padecían de esas enfermedades hereditarias, hablando de la diferencia de las maldiciones y hablando acerca de las ataduras. Y después hizo otra pregunta, ¿considera que su carácter es igual al de sus padres? Haciendo la pregunta. Y después le dice, ¿alguna vez usted ha intentado suicidarse? Hablando de las maldiciones, porque déjeme decirle, es increíble, cuando esa maldición de suicidio entra en un hogar, esa maldición empieza a repetir y empieza a querer atacar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, hasta cuarta, quinta generación. Dios libre, si hay en su hogar alguna historia de esto, Dios rompa esa maldición, Dios rompe esa ligadura en el nombre de Jesús, y que hoy en su casa haya esa libertad por la cual Jesús vino, para libertar a los cautivos. Amén. Les hacía la pregunta también, dice, ¿usted de vez en cuando tiene arrebatos de ira incontrolable? Hablando acerca de las maldiciones que son hereditarias en cierta manera. ¿Siente usted algo que en toda su vida nunca ha sido feliz? Pareciera que su mamá no fue feliz, su hija no fue feliz, ahora la nieta también es feliz. ¿Siente que a pesar de su lucha por salir adelante, su vida no avanza? ¿Siente un estancamiento? Después hacía la pregunta, ¿sus padres en algún momento han sido idólatras? Y después dice, ¿visitó usted con sus padres algún brujo? Llegó seguramente sus padres, lo llevó algún brujo, o sea magia blanca, o sea gris o celeste. Yo creo que de todos colores la brujería. Y después le hace la pregunta, ¿rezó, oró o pidió alguna vez algún demonio? Hoy día no estamos lejos de aquí, en Tijuana y en todo México, la Santa Muerte, hombres, mujeres adoran la Santa Muerte. Déjeme decirle, esa es una maldición. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Dios vino a romper las maldiciones. Y si hay maldiciones que estamos viendo en nuestra ciudad, rompamos las maldiciones de nuestra ciudad. Hay maldiciones que han caído sobre las ciudades, sobre pueblos, sobre naciones. Dios vino a romper las maldiciones. Y cuando usted está consciente de eso, usted puede decir, un momento, yo creo que yo también puedo ser liberado de estas maldiciones. Después hacía la pregunta, este pastor, ¿tiene o guarda algún objeto de su pasado? Es increíble, hay gente que tiene cosas guardadas en su casa, colgadas. Y yo le voy a decir algo, yo no soy el tipo de pastor que va a llegar a su casa a decirle eso es del diablo, eso es del diablo. Pero cuando una vez visité un hogar y cuando estuve ahí, me dijo la familia que se había notado algo en su hogar, y yo le dije, no, muy lindo hogar, etcétera, pero noté que tenían un cuadro de una figura maya. Está en el calendario maya, por cierto, se llama Kali, es una de las imágenes maya que está con una lengua hacia afuera,
y es una sed por sangre. Su nombre es Kali, que se llama el Dios de la sangre, que ese es un Dios de venganza, un Dios de muerte, un Dios de sacrificios, y lo tenían ellos como decoración en su casa. Con respeto, él me dijo: usted siente que hay algo en mi hogar porque hemos estado sintiendo problemas en la casa, mi hijo se ha estado rebelando, ha habido escasez en nuestro hogar, y empezó. Yo, con todo el respeto y guiado por el Espíritu Santo, le dije: no vengo yo a decirle qué hacer en su hogar, pero siento fuertemente esto en mi espíritu. Él, con toda humildad, tomó aquello, lo rompió, lo sacó de su hogar y se arrepintió. Dios vino a hacer algo en su vida, su familia empezó a venir a Cristo, un cambio hubo en su vida, empezó su empresa, que él era un empresario que nunca salía adelante, salió adelante, sus hijos fueron bendecidos y Dios trajo una gran bendición sobre su hogar. Por cierto, su esposa estaba teniendo ataques epilépticos y habían cosas que estaban sucediendo en su hogar, y Dios liberó a ese hogar. Cuando traemos maldición a nuestra casa es maldita. Cuando traemos bendición a nuestro hogar, nuestra casa es bendecida. Que hoy usted revise su hogar, traiga bendición a su casa. Toda palabra que usted traiga de muerte, cancélela sobre su casa. No sé si quieres agregar algo al respecto. Bueno, es increíble, como el pastor estaba comentando, que hay personas que están un poco en desacuerdo acerca de este tema, pero yo les puedo decir de que sí existe y lo miramos en el mundo. No sé si puedo traer la historia de los Kennedy en este momento. Claro, claro. No sé si alguno de ustedes ha escuchado la historia de Kennedy. A mí se me hizo muy impresionante. Dice que John F. Kennedy murió asesinado el 22 de noviembre del 63. Su hermano Roberto también fue asesinado. David Kennedy murió de una sobredosis de droga en 1984. Esta es la tercera generación de John F. Kennedy. Murió en un accidente el 17 de julio del 99. Miramos 4 generaciones, y todas las revistas decían, le llamaron la maldición de los Kennedys. Entonces, imagínense, el mundo, las personas que no conocían al Señor estaban llamando esta la maldición. Yo sé que muchos de ustedes que nos están escuchando han oído de esto mismo, de las maldiciones de los Kennedy. Y yo puedo pensar que sí, que puede existir esto, pero cuando venimos a los pies del Señor, todas esas cadenas son rotas. Entonces es nuestra responsabilidad, una vez más, romper esas cadenas para que nuestras generaciones sean libres. Yo creo que necesitamos entender, hermano, que no necesitamos aceptar las características negativas de nuestros antepasados. Yo creo que no tenemos que aceptar toda maldición de nuestros antepasados. Tenemos que desligarnos, porque los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Tenemos que cancelar y desligarnos de todo eso que el enemigo quiera atarnos, porque del momento que aceptamos a Cristo, se rompen todas esas cadenas, se rompen todas esas ataduras. El problema es esto. El libro de Oseas dice: mi pueblo perece, mi pueblo fracasa, mi pueblo está en miseria por falta de conocimiento. Cuando un pueblo no conoce a su Dios, le es difícil hacer proezas, le es difícil vivir una vida de victoria, le es difícil vivir una vida de propósito, de una vida de bendición. Vive solamente por vivir, es cristiano solamente de título, pero no de frutos. Y Dios no quiere que vivamos una vida cristiana de solamente de títulos, sino que de frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Demos frutos de bendición. Si el justo caerá 100 veces y Jehová lo levantará, pero qué lindo que cuando Dios te levanta, das frutos agradables, frutos de arrepentimiento, frutos de cambio. Yo sé que la gente puede juzgarte por tu pasado. Aleluya, pero Dios vino a darte un presente y un futuro mejor. Amén. Cada vez que el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale a él su futuro. Aleluya. El futuro del diablo es un lago eterno, y tu futuro es en Dios, porque Dios nos ha salvado, nos ha restaurado. Amén. Amén. Quiero concluir con esto. Yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero es algo que cuando hablamos de la familia, yo creo que hay que tener cuidado, porque hablamos de maldiciones generacionales dentro de la familia. ¿Qué es la familia? Quiero una definición rápida. Dice: la familia es el conjunto de personas con el mismo origen, con las mismas características, un grupo de personas vinculadas entre sí por relaciones de matrimonio o parentesco o afinidad. Se dice de personas que tienen los mismos gustos, caracteres
o de un mismo diseño heredado o un vínculo sanguíneo. ¿Qué digo con esto? Tu familia está vinculada con toda maldición que haya venido, con toda atadura. Tú tienes que sanar, romper toda maldición que haya venido sobre tus familias, sobre tus hijos, sobre tus nietos, tus bisnietos. Tú puedes declarar bendición sobre ellos y romper todas esas maldiciones que se hayan levantado. Esa tragedia que hablaba mi esposa, ellos seguramente, no sé si fueron malas o buenas personas, pero vino sobre ellos. Pero qué lindo que ahora que estamos en Cristo necesitamos entender que nosotros en Él estamos cubiertos con su sangre. Aleluya. Y Él vino a romper toda obra de Satanás. Una maldición puede venir a través de nuestras palabras, y yo creo que eso es poderoso. Yo creo que quedemos claros en esto, porque hay gente que piensa que no son responsables por sus palabras. Yo sé que mi esposa se adelantó en leer ese versículo, pero me gustaría que lo lea otra vez. Mateo 12:36. Las maldiciones pueden venir a través de tus palabras, aunque sean pronunciadas o escritas o mentalmente solo pensadas. Yo creo que hay que tener cuidado en nuestras palabras. Mira, un ejemplo, y voy a tener este ejemplo porque hay gente que dice algo, ¿no? Algo malo, y añaden y dice, no lo decía en serio, era bromeando. O dicen, no sé ni por qué lo dije, pero lo dije. Le voy a decir algo. De modo alguno lo haya querido decir o no decir, eso no revoca el efecto de sus palabras. La Biblia declara en Mateo, ¿qué dice? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Toda palabra ociosa. Hay gente que habla en momento de ira, en momento de enojo, en momento de frustración. Tenga cuidado, esposa, cuando usted tenga sus discusiones, discutan sabiamente. Hay que saber discutir con sabiduría. La Biblia le dice al esposo, maridos, vivir sabiamente con ellas, dando a entender que cuando un esposo abre su boca, que sean palabras de sabiduría, porque usted con sus palabras puede destruirla. De igual manera, esposa, cuando le habla a su esposo, mujer, dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia la destruye por falta de sabiduría, por falta de usar las palabras correctas. Yo creo que lindo es poder entender que en nuestra boca hay bendición. Amén. En nuestra boca hay victoria, en nuestra boca hay triunfo. Entonces hay que tener cuidado, porque hablamos de las maldiciones y a veces muchas maldiciones salen del poder de nuestra boca. Es muy peligroso cuando hablamos sin pensar. Proverbios 6:12 lo declara. Proferimos palabras en vez de maldiciones, en vez de bendiciones. Amén. La Biblia dice en Proverbios que la vida y la muerte está en el poder de nuestra boca. Una maldición generacional puede ser ocasionada por la idolatría de nuestros padres. Y no vamos a entrar en detalle de esto, pero en Éxodo 20, lo vamos a leer otra vez, otro día. Yo creo que es importante que las maldiciones generacionales por algún tipo de idolatría de nuestros padres sean canceladas. ¿Cómo se rompen las maldiciones, mi amor? Yo creo que vamos a concluir y vamos a wrap it up, como dicen en inglés, y vamos a concluir. ¿Cómo se rompe? No, este estudio es extenso. Es bien difícil tratar de hacer en 20 minutos un estudio tan intenso. Yo creo que sería solamente tocarlas, observar de algunos ángulos lo que es este tema. Pero si usted tiene alguna pregunta, llámenos. Si usted pregúntenos, si queremos contestar esa pregunta, pastor, ¿qué opina de esto? Queremos dar nuestra honesta respuesta y tal vez no será la mejor, pero nos esforzaremos a responderle cualquier duda que usted tenga. ¿Cómo rompo maldiciones? Los creyentes necesitamos comprender que el principio espiritual, ¿cuál es el inicio? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el causa de esta maldición? ¿Y cuál es el efecto? Sí, yo creo que no podemos ignorar que el poder sobre todo esto es el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. Cuando vemos que para romper la maldición no hay cosa tan linda que el poder. En Juan 8, 32, 36, Jesús le está hablando a los judíos que él creía en él, que ellos los había reconocido, que no lo habían reconocido como Salvador, que no podían comprender por qué ellos necesitaban ser liberados. Juan 8, 33, le preguntan, le dijeron, dice, ellos no eran esclavos de nadie. No sé si lo puede leer mi esposa, no se lo había dado, pero en 8:33, Juan 8:33, Jesús le dice a ustedes, necesitan ser libres. Y le dice los judíos, nosotros no necesitamos ser libres de nadie porque no hemos sido esclavos de nadie. Ellos dicen,
hijos de Abraham somos, y linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y ahí donde Jesús les explica de quién han sido esclavos. Lee lo mismo. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libre. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo... Dios viene a romper las maldiciones, pero cuando usted permite que el pecado entre en su vida, entre en su casa, usted se convierte esclavo. Esclavo de toda maldición, esclavo de toda atadura, esclavo de todo eso. No practiques el pecado, hijo de Dios. Yo te exhorto, no abras puertas, no. Vence tus gigantes, como decía mi esposa. Vence tus gigantes. Sea un hombre de Dios, sea una gran mujer de Dios. Vence tus gigantes para que tus hijos no sean destruidos por ellos. Yo oro, es mi oración continua, Señor, bendice a mis generaciones, bendice a mis hijos. Jesús le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice, y conoceréis la verdad, y esta verdad os hará libres. Los cristianos también necesitamos hacer algo más. Necesitamos nacer de nuevo. De verdad que hay cristianos que solamente parecieran que son cristianos solamente de palabra, pero parece que no han nacido de nuevo. Yo creo que necesitamos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a nacer de nuevo, no solamente de palabra, sino de espíritu. Que haya un nacimiento nuevo, que haya una nueva renovación. Yo he hablado con cristianos que quieren servir al pastor. Yo quiero servir al Señor. Yo no sé, pero ¿por qué tengo esta área y esta área? Eso es lo más lindo cuando un cristiano puede ser honesto y decir, yo quiero servir a Dios, pero tengo esto dentro de mí. Es ahí el momento donde usted puede decir, wow, Dios ya empezó a hacer la obra. Hay 3 puntos y vamos a concluir. El tiempo se nos ha ido, mi amor. Yo creo que tenemos que hablar de estos 3 pasos, de cómo romper esa maldición. Número 1, arrepentirse. Amén. Tiene que haber un arrepentimiento, y un arrepentimiento de todo corazón. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que arrepentirnos, decir, pastor, yo he querido cambiar, yo he querido hacer esto, pero qué lindo cuando empezamos a confesar. La Biblia dice, si confesare vuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonarnos. Confiesa tus pecados. Número 2, aprende a revocar. Y esta palabra revocar significa cancelar o decir. En otras palabras, si tú dijiste algo o alguien habló algo contra ti, peléalo con otras palabras. Me acuerdo la historia que te estaba haciendo mención acerca de la historia de David y Goliat. ¿Qué se convirtió esa tarde? ¿Sabes lo que se convirtió? Fue una lucha y una pelea de palabras. Amén. Comenzó así, fue más que espadas, fueron más que lanzas. ¿Qué fue lo que le dijo David a Goliat? ¿Qué fue lo que le dijo? Tú vienes a mí con lanza, y lo que le dijo David a Goliat. Le dijo, tú vienes a mí con lanzas venía armado, pero él le dijo que él venía con el poder de Dios. Él estaba seguro de que Dios estaba con él. Él no se dejó, porque también Goliat lo estaba atacando, que el día de hoy yo te cortaré la cabeza y se la daré a las aves de rapiña, y lo pudo haber intimidado. Pero ¿qué hizo David en ese momento? Él también sacó la palabra de igual manera. Cuando a nosotros nos vienen y saquemos la palabra de igual manera y digamos, en el nombre de Jesús, yo declaro que ninguna palabra, cancelo, ninguna arma forjada va a prosperar contra mí, contra mis hijos, contra mis nietos. Así David se defendió ese día con la palabra de Dios. Hay que aprender a revocar, a cancelar esas palabras. Porque hay gente que desea todos los días mal contra ti. La gente te envidia. La gente quiere verte en desdicha. La gente no se alegra verte feliz. Ellos no quieren verte arriba. Ellos quieren verte abajo. Ellos quieren que seas tú la cola y no la cabeza. Pero Dios te ha prometido, que Dios nos ha prometido que estas bendiciones, dice, seremos cabeza y no cola. Estaremos arriba y no abajo. Y después agrega, y estos son los planes que tengo acerca de ti. Planes de bien y no de mal. Qué lindo es cuando alguien puede hablar palabras de muerte sobre ti. Tú reversas esas palabras y declaras, en el nombre de Jesús, yo cancelo. Yo hablo vida sobre mí. Aleluya. Yo hablo bendición sobre mí. ¿Cuántas veces hay gente que nos ha querido maldecir, poner ataduras, ligaduras? Pero tenemos que aprender a revocar
toda palabra de maldición. Yo sé que hay maridos que han destruido la vida de sus esposas con sus palabras. Le ha dicho, eres esto, lo otro. A veces nuestros hijos han sido destruidos. Usted seguramente fue hijo, aún a usted lo destruyeron. Le dijeron que era tonto, que no era bueno para nada, etcétera. ¿Cuántas familias, cuántas generaciones han sido destruidas con esta boca? ¿Cuántas generaciones? Pero con esta misma boca, ¿cuántas generaciones podemos restaurar? Amén. Aleluya. Amén. Hable vida sobre usted mismo. Declare de que Dios ha hablado bendición sobre ti. Y para concluir, para romper las maldiciones, tenemos que reemplazar nuestras malas confesiones. Y es casi todo fluye con lo mismo. Tenemos que en realidad declarar la palabra de Dios. Es tan lindo que la gente aprenda a estudiar la palabra de Dios y alimentarse. Una palabra, proverbios, apréndase un proverbio a diario. Yo siempre practico esa palabra poderosa que dice, bendíceme. ¿Cómo es la palabra? Para hacer la bendición. Bendíceme para hacer la bendición. Y eso es tan lindo, la bendición, la bendición de Jehová, dice. La bendición de Jehová es la que me enriquece y no añade con ella tristeza. Qué lindo es cuando sabemos que la bendición de Dios es la que nos hace ricos. Seguramente no tengo el carro ni la mansión que otros piensan verme tener para decir que estoy bendecido. Yo tengo la bendición de Jehová y esa es la que me enriquece y no añade tristeza con ella. ¿De qué me sirve tener una gran casa y no tener un hogar? ¿De qué me sirve tener un gran banquete y no tener apetito? ¿De qué le sirve un matrimonio, mi amor, tener una gran cama y no tener un lugar donde se siente el amor? Qué lindo es poder en realidad declarar y ver esas bendiciones. Amén. Hoy yo creo que vamos a concluir esta tarde y es importante comprender algo que es algo poderoso, porque el judío, y voy a hablar y concluir con esto, el judío siempre con sus sacrificios que hacía, escuche bien esto, hermano, siempre el judío con sus sacrificios que hacía, que cortaba, dice que sacrificaban y ponían al cordero y lo levantaban delante de Dios y hacían sacrificios. Todos los judíos siempre podían lograr que sus sacrificios, sus pecados le fueran perdonados. Escuche bien eso. Pero nunca podían lograr que se rompieran las maldiciones de ese pecado. Y solo Jesucristo pudo romper las maldiciones del pecado sobre nuestra vida. Aleluya eso. Aleluya eso. Porque Dios nos perdona y no solamente nos perdona, pero Él rompe las maldiciones de todo pecado. Amén. Si hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y también Él es fiel y justo para romper las maldiciones sobre nuestra vida. Nuestros hijos no van a tener que ser destruidos por nuestros gigantes porque Dios ha roto nuestras maldiciones. Amén. Nuestros hijos no van a cosechar, aleluya, ninguna maldad porque Dios ha roto las maldiciones sobre nuestra vida. Hoy declare bendición sobre su vida. Hoy declare bendición sobre su casa. Hoy declare bendición sobre su hogar. Cada vez que sus hijos vayan a visitarlo, que no salgan de la casa sin que usted lo bendiga. Amén. Y le diga, hijo, yo te bendigo con la bendición de lo alto. Yo declaro que tú eres un siervo de Dios. Aunque ese muchacho ande tatuado, ande oliendo a marihuana, ande con qué sé yo, en otro mundo, usted declárelo, tú eres hijo de Dios. Amén. Amén. Y tú estás en el hueco de la mano de Dios y nunca vas a salir. Y Dios cumple sus promesas. Rompe esas maldiciones sobre sus hijos. Rompe esas ligaduras en el nombre de Jesús. Y si usted está en ataduras, si usted está en ligaduras, arrepiéntase y deja que Dios hoy haga algo nuevo en tu vida. Arrepiéntete y deja que Dios sane tu hogar. Alguien en este momento está observándonos y está escuchándonos y necesita hoy romper esas cadenas. Necesita hoy que esas maldiciones se vayan de tu hogar, que se rompan en el nombre de Jesús sobre tus hijos. Y hoy no se ha venido como una racha, una ruina sobre tu hogar y ha venido una escasez profunda. Y déjeme decirle, eso no es de Dios. El shalom de Dios significa donde todo abunda, donde todo está bendecido, donde no hay nada roto, donde la paz de Dios está ahí. Amén. Ese es el shalom de Dios. Y si no está el shalom de Dios, entonces no es Dios que está bendiciendo tu hogar. Que sea hoy Dios, la bendición de Jehová,
prosperando tu hogar. Y vamos a declarar que toda obra de Satanás, toda obra del enemigo, que traiga tristeza, que traiga dolor en esta hora, huye en el nombre de Jesús, y que venga esa paz, ese bálsamo de esa paz, venga sobre tu corazón y que te dé victoria. Ahí donde está, nos vamos a poner de acuerdo. Y mis hermanos que están aquí en el estudio son intercesores, van a orar conmigo, porque hay alguien que necesitaba escuchar esta palabra. Y hoy Dios va a liberar tu alma y va a romper toda maldición sobre tus hijos. A maldiciones que han venido sobre tus hijos y no tienes idea por qué han llegado. Dios va a romper esas maldiciones. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Porque tú no creaste. Cuando Dios te dio a tus hijos, los dio hembra y macho. Dios te lo dio y así será. Y toda maldición que no sea en el orden de Dios, Dios va a romperla en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo veo una madre hoy sufriendo, o una madre que ha estado llorando y clamando por sus hijos. Veo un padre que se siente defraudado porque él cometió tantos errores y siente que sus hijos están cometiendo los mismos errores. Pero Dios hoy va a romper esas ligaduras, va a romper esas maldiciones. Y yo sé que en tu hogar ha habido destrucción, pero Dios hoy va a romper esas ligaduras sobre las maldiciones que han querido entrar. Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo declaro bendición. Mira, Señor, esos niños. Veo una niña en este momento con traumas. Padre, hoy rompe esos traumas de esa niña en este momento, Padre. Rompo en esta hora esa asma, Señor, como una asma que ha venido, Señor amado. Esas maldiciones en esta hora se cancelan, Padre. Todas esas enfermedades que vienen y caen sobre nuestros hijos, no las aceptamos ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaramos a nuestros hijos libres de ligaduras, ataduras, maldiciones. Y declaramos, Padre, que nuestros hijos, nuestras generaciones son sanos, bendecidos, prosperados, liberados en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias porque alguien hoy está siendo tocado. Alguien hoy está recibiendo esta palabra y Dios está rompiendo sus cadenas. Él vino hoy a romper toda cadena del diablo. Él vino hoy a bendecirte en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás en esta hora, recibe la libertad. Recibe la libertad. Y hoy sobre tus hijos y los hijos de tus hijos sea la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios te bendiga en esta hora. Si hiciste esta oración hoy con fe, Dios ha tocado tu corazón. El cielo, aleluya, puertas en la eternidad, el cielo ha puesto atención. Y la Biblia dice que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Hoy desatamos bendición sobre tu vida. Desatamos el gozo, desatamos la paz, la abundancia, la salvación de Jehová. Dios te bendiga, te amamos en el Señor. Amén. Si tienes alguna pregunta, mándanos algún comentario y alguna duda que tengas y nosotros responderemos con mucho agrado. Amén. Te amamos en el Señor, Dios te bendiga y nos vemos este domingo a las 10 de la mañana en vivo. Bendiciones. No sé si quieres despedirte de ellos, mi amor. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes.